Vamos a terminar revisando la parte de los opioides. Yo creo que algunos habrán visto las matas de amapola, ¿no? Sí. Son unas flores bonitas, de hecho hay una canción, ¿no? Esta es la amapola, para los que no la conozcan. Nombre científico, Papaver somniferum, también es su nombre. Produce somnolencia, si es una aromática de estas flores, pues va a estar un sueño. Bien. Se le conoce también como adormidera, ¿no? A nuestra amapola. Y del bulbo, cuando se lo corta, brota un líquido que es el que se recoge para poder sintetizar diferentes opioides, entre ellos la morfina, la codeína. Bien, entonces esta matica es la fuente primaria de los opioides que vamos a ver en el campo de la farmacología, porque en la parte ilegal pues, también se la utiliza para sintetizar drogas ilícitas. Bien, y Colombia pues producía bastante amapola, ahora no se está usando, pero hace unos años atrás siempre eran muchos cultivos que se incautaban de amapola, ¿no? Entonces miren que de la amapola se obtiene el opio, que es la molécula principal de la cual se va a sintetizar la morfina, y de ella se van a sintetizar otras moléculas que ahorita vamos a ver que son utilizadas en farmacología. El término opioide se refiere a compuestos que son estructuralmente relacionados con productos que se encuentran en el opio, o sea, tienen la estructura primaria del opio en estos fármacos. Y la palabra opio viene del griego opos, que significa jugo. ¿Sí? Entonces ahí está, digamos, como el sentido etimológico de esa palabra opio, que quiere decir jugo, pues jugo de las flores de amapola. Bien, resulta que nosotros producimos unas moléculas naturales que se llaman las endorfinas y nos sirven para manejar el dolor. Por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito, sobre todo, usted se cae de la bicicleta o de la moto, lo que sea, o de un vehículo, y se fractura, digamos, la pierna, y usted dice, no me pasó nada, ¿sí? Y está fracturado, y usted dice, no, pero no me duele, ¿sí? ¿Por qué no duele? Porque el cuerpo en ese momento de estrés, libera bastantes endorfinas que van a servir como analgésico y usted no siente dolor hasta unos minutos después. Esa es la razón por la cual muchas personas dicen, no, no me dolió, sí, pero en ese momento decía que se acaben las endorfinas y verá. El narcótico viene también del griego narcóticos, que quiere decir entumecimiento o estupor. Y desafortunadamente en nuestro país pues, es muy conocido por los narcos, ¿no? Entonces ven un poco de series, bueno, yo no he visto ninguna, pero dicen que hay un poco de series sobre narcos, ¿no? Entonces pues nos tienen lastimosamente bajo ese concepto de que somos productores de narcóticos. Y pues la verdad es que sí, producimos bastantes narcóticos, ¿bien? Entonces esa es la razón del término narcótico, ¿bien? Que produce estupor. Esta es la molécula, la estructura de la morfina, cómo es químicamente, y donde ustedes ven estas posiciones, estos hidroxilos, posición 3, 6 y esta acá, la posición 17, es donde se la modifican químicamente, se pueden obtener diferentes derivados de la morfina. Por ejemplo, tenemos todos estos derivados: heroína, hidromorfona, codeína, oxicodona, malmorfina, buprenorfina, naloxona, naltrexona. Esta naloxona presenta atención porque ese es el antídoto para cuando se nos va la mano en exceso de opioides. Y en esa tablita podemos observar los opioides naturales, los semisintéticos y los sintéticos. ¿Qué quiere decir eso? Son sintetizados químicamente en los laboratorios. La morfina es una molécula pura, la codeína también, la tebaína también. En cambio, la heroína es de origen sintético, la hidromorfona también, y sintéticos completamente,
tenemos el fentanilo y tenemos la meperidina y la metadona, que son compuestos que se han sintetizado químicamente, pero gracias a que se conoce la estructura primaria de la morfina. Bien, por acá tenemos la pentidina, el tramadol y el tapentadol, que también son fármacos del grupo de los opioides. Bien, bueno, ¿cómo funcionan? ¿Cómo funcionan los opioides? Los opioides van a funcionar uniéndose a nivel de las neuronas en unos receptores que se llaman mu, que son estos de acá mismos. Estos receptores mu, cuando son estimulados por el fármaco, producen analgesia supraespinal, producen sedación, bajan la frecuencia respiratoria, disminuyen el tránsito gastrointestinal y modulan la liberación de hormonas y neurotransmisores. Por eso que son tan potentes como analgésicos. Pero miren que ahí está incluidos los efectos secundarios. Por ejemplo, uno de los efectos de los opioides es el estreñimiento. O sea, aquí lo pueden ver, inhibe o retrasa el tránsito gastrointestinal. Otro de los problemas de estos medicamentos es la somnolencia, las náuseas, ¿sí? Porque afectan el sistema nervioso central. Pero miren que el receptor mu también es estimulado por las moléculas endógenas como las endorfinas o las encefalinas. Esas son las que se liberan en momentos de estrés o de un trauma. Usted no siente dolor, ¿sí? Porque se han liberado esas moléculas. También hay otros receptores como los delta y los kappa que pueden ser estimulados por los opioides, pero grandemente va a ser el receptor mu el blanco de acción de estos receptores, de estos fármacos. Podemos observar aquí una vía de señalización intracelular y podemos observar este receptor. Miren, el receptor de opioides es un GPCR, o sea, es un receptor de proteínas G, y observamos cuando se une la morfina a este receptor, miren que inhibe la activación de la dilatociclasa. ¿Qué era la dilatociclasa? ¿Quién lo recuerda? Es una molécula que está mediada en la síntesis de un segundo mensajero, el AMP cíclico. Bien, por otro lado, la unión de la morfina al receptor estimula la salida de potasio de la neurona. Por lo tanto, si sale potasio, la membrana puede quedar en un estado de hiperpolarización, por lo tanto, el potencial de acción no va a poder viajar. Y si es un potencial de acción de dolor, pues no va a poder pasar porque está hiperpolarizada la membrana. Bien, en síntesis, lo que va a hacer la morfina va a ser alterar los niveles de AMP cíclico, ¿sí? Eso es lo que va a llevar. Y en este otro esquema podemos observar, miren, el opioide que estimula los receptores que les acabo de explicar, los kappa, los delta, pero los mu van a ser los más importantes en la estimulación. Y estas que ustedes miran acá, quiere decir receptores apuntados a proteínas G, lo que veíamos el semestre pasado de la importancia de esos receptores. Por lo tanto, podemos observar que los opioides alteran el flujo de potasio, estimulan bloquean la entrada de calcio y alteran la dilatociclasa con alteraciones del AMP cíclico. Todo eso va a llevar a que el impulso de dolor, que es el que nos interesa, no se propague sobre las neuronas. O sea, el estímulo doloroso, si lo dibujamos acá, imaginen que este es el potencial de acción. Aquí, cuando están los opioides, no va a poder seguir hacia allá, se bloquea. Entonces, si esto es de dolor, pues va a llegar, sea a la médula espinal o sea a nivel cerebral, y vamos a ver, y el potencial no va a poder pasar. Entonces, bloquea el dolor, ¿sí? Entonces, son fármacos que van a actuar sobre el sistema nervioso central. Bien, aquí podemos observar este esquema que lo encuentran en Calcium,
donde tenemos los puntos donde van a actuar los opioides. Entonces miren que son de acción central. En la médula espinal, en el asta dorsal, van a alterar la sinapsis de las neuronas periféricas con la neurona central, que va aquí por la médula espinal, y no va a permitir que ese impulso nervioso pase hacia la médula. Pero si logra pasar, porque el impulso puede ser fuerte o se va por otras vías, miren que los opioides también pueden actuar a nivel de este núcleo paravertebral, a nivel central. Entonces también puede bloquearse el potencial de acción. O también en las amígdalas cerebrales, no en las amígdalas de la garganta, no. En el cerebro también hay una región que se llama las amígdalas. Podemos observar que también se va a bloquear ese impulso nervioso. Y también puede ser en el núcleo paraventricular del tálamo, donde se va a producir bloqueo de los impulsos nerviosos del dolor. Por lo tanto, miramos que hay diferentes niveles donde los opioides pueden actuar. Eso es bueno, porque si no me funciona acá, funciona acá, funciona acá o funciona acá. Pero también tiene desventajas. Los efectos secundarios a nivel del sistema nervioso central. Si se le va la mano al paciente en dosis, pues el paciente se va a intoxicar fácilmente, porque tenemos un medicamento que va a estar actuando a nivel del sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, por eso son tan buenos los opioides para manejar el dolor. En esta tabla les he traído todos los opioides que se conocen, o los más frecuentes, el receptor que lo estimula, las dosis aproximadas equivalentes, la relación de la potencia de uno de estos fármacos por vía oral. Entonces miren que la morfina estimula receptores mu, hidromorfona los mu, oximorfona los mu. ¿Se ven? Pues miren que por acá la codeína no tiene tanta afinidad por estos receptores, más o menos afín a ellos. Y lo mismo pasa con esos otros. Pero miren que el remifentanilo, alfentanilo, fentanilo, meperidina, la hidromorfona y la morfina son estimulantes de los receptores mu. Por lo tanto, el mecanismo de acción de los opioides es estimular los receptores mu con el bloqueo de la señalización intracelular. Por acá podemos observar la eficacia. Miren que estos fármacos de aquí para arriba tienen una alta potencia analgésica. Nadie supera la morfina. O sea, la morfina es la de referencia para el dolor. Es la más potente de todos los fármacos que nosotros tenemos. Entonces ella va a ser uno de los fármacos de referencia. Duración. Lastimosamente estos opioides no tienen duración larga. Miren, por ejemplo, la morfina, 4 a 5 horas. Este que es el fentanilo, miren, tiene una duración de 1 a hora y media. Entonces, esa es una desventaja. Toca estarlos administrando un poco más frecuente. Por eso ellos solo los vamos a usar en situaciones especiales para el dolor. O sea, eso no los vamos a usar casi siempre. ¿Sí? Solo cuando el paciente realmente lo requiera. En vista de esto, la Organización Mundial de la Salud ha clasificado los opioides en 2 grupos. Ustedes deben saber. Se llama opioides menores para tratar el dolor leve a moderado y los opioides mayores para tratar el dolor intenso. ¿Sí? Por ejemplo, paciente se fractura la tibia y la pierna en un accidente y el dolor pues, es insoportable. ¿Le va a poner acetaminofén para eso? No, pues no le va a hacer nada. Y diclofenaco, eso no le va a hacer mayor costo. Toca usar, por ejemplo, una dosis de morfina para aliviar el dolor. Entonces ven que en esa situación de dolor intenso podemos usar cualquiera de estos medicamentos. ¿Bien? Lo mismo podemos hacer este trabajo de parto, que tiene mucho dolor. Vamos a poner el diclofenaco. No, eso no sirve. Se va a poner
fentanilo junto con un anestésico para aliviar el dolor. ¿Bien? La codeína y el tramadol son clasificados como opioides menores, muy útiles para dolores moderados. Pues pacientes que tienen dolor de espalda y ya no se les sienta con nada, les podemos usar tramadol más un AINE para ayudar a aliviarlas. Aquí tenemos algunas características de los opioides mayores. La morfina no tiene techo analgésico. ¿Qué quiere decir eso? Usted le puede seguir poniendo morfina al paciente y ella va a seguir funcionando. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si usamos demasiada morfina? Sobredosis. Claro, la sobredosis. Entonces, ella no tiene techo, o sea, usted puede seguirle poniendo y el paciente le sigue respondiendo, pero lo va a intoxicar. ¿Bien? Por lo tanto, la morfina es el medicamento de referencia, como les dije hace un rato, para manejo de analgesia. No sé si han visto las películas de la Segunda Guerra Mundial o documentales, los soldados allá llevaban morfina, ¿sí?, para los dolores por el trauma que presentaban durante esa guerra. Entonces, la morfina calmaba el dolor mientras eran atendidos. ¿Bien? ¿Cuándo la usamos? Muy útil para el dolor oncológico, para el dolor postoperatorio después de una cirugía, duele, claro que sí, para aliviar la disnea y la insuficiencia cardíaca. Resulta que los pacientes que están en estado terminal o que tienen una insuficiencia cardíaca, la falta de aire primero genera ansiedad y eso genera malestar y genera dolor. Entonces se puede aliviar la disnea con morfina, o el edema del pulmón cuando se llena de agua. También podemos utilizar la morfina para aliviar a estos pacientes. El dolor por infarto agudo del miocardio. ¿No se han aterrado con agua alguna vez? Duele, ¿no? El pecho, porque el esófago le da un espasmo. Ahora imagínense cómo es un infarto del miocardio. Pues va a ser algo así, pero un poco más intenso. Pero los dolores no se quitan con acetaminofén, ni con naproxeno, ni con eso, sino que toca utilizar un opioide de esos como la morfina. Para la analgesia en unidad de cuidado intensivo también se la utiliza, ¿no? ¿Cómo la administramos? Se puede administrar por vía intravenosa directa, de forma lenta, en 5 o 10 minutos. También en perfusión continua, diluida en 500 o 1000 mililitros de solución salina. Podemos usar dextrosa, o también pueden pasarla en perfusión intermitente. La idea es que la concentración en la solución les quede a esto, 0.1 a 1 miligramos por mililitro, ¿sí?, para que las concentraciones queden bien diluidas. Se recomienda que roten los puntos de administración para que no vaya a haber irritación local, sobre todo cuando lo ponemos por vía intramuscular o por vía subcutánea. La morfina tiene varias vías de administración, puede ser oral, subcutánea, intramuscular, intravenosa, inclusive en parches también se la puede poner. Por vía intramuscular duele bastante, entonces para que lo tengan en cuenta. Contraindicada en pacientes que tienen trastornos de la coagulación. ¿Qué ve? Usted que está durmiendo, voy al baño, chiste, vuelvo. ¿Sí? Entonces, este medicamento, miren, que se lo puede utilizar en diferentes escenarios clínicos para manejar el dolor. ¿Bien? Bueno, uno de los problemas de la morfina es la depresión del sistema nervioso central, o sea, intoxicación con morfina. ¿Qué hacemos? Si se da por vía oral, podemos hacer lavado gástrico, pero si la intoxicación ha sido por otra vía, podemos utilizar la naloxona, que va a ser el antídoto para contrarrestar la intoxicación por morfina. Entonces, en los carros de paro o en las instituciones que ustedes trabajen, que estén usando opioides, deben tener la naloxona para contrarrestar los efectos tóxicos de la morfina o de otro opioide. Si no tienen, pues cómo sacar al paciente de intoxicación. Bien.
Cuando el paciente es intoxicado por morfina, puede tener agitación, ataxia son movimientos descontrolados, vértigo, dificultad para hablar, confusión, aletargamiento, como algunos de ustedes están acá, ¿sí? Pronto porque trasnocharon, bueno, no sé. Hipotensión, ¿sí? Puede presentar, entonces hay que tener cuidado a los pacientes que les estén perfundiendo morfina. Si usted lo levanta o el paciente se levanta al baño, se puede caer. Recuerden que algunas caídas en algunos pacientes pueden ser graves, pueden llevar a más complicaciones. Entonces tengan precaución por la hipotensión que puede generar esta morfina. ¿Bien? Bueno, el fentanilo es más potente que la morfina, digamos, en acción. Tampoco tiene techo analgésico, muy útil para la premedicación en anestesia, para manejo del dolor postoperatorio. Y miren que se lo podemos conseguir en parches para tratar el dolor oncológico o crónico. Lastimosamente esos parches duran más o menos unas 72 horas. Entonces, digamos, ese sería como el tiempo de vida útil que va a tener estos parches. Bien, acuérdense que el fentanilo produce una condición que se llama tórax en leño, que es una parálisis de los músculos respiratorios, incluyendo el diafragma, incluyendo los músculos de la cavidad torácica. Entonces, esa condición puede ser potencialmente grave para el paciente. Entonces, se revierte con naloxona. Bien, la meperidina es un medicamento muy útil en las salas de urgencias y en las unidades de quirófano, porque la utilizamos bastante para el dolor abdominal. Cuando un paciente tiene dolor abdominal con una pancreatitis, por ejemplo, o una colecistitis, la meperidina es uno de los medicamentos que lo podemos utilizar. Pues bien, dolor postoperatorio, dolor en el trabajo de parto, dolor de pecho, lo podemos usar. Espasmos de las vías biliares, es muy buena para eso. Dolor del aparato genitourinario. Por ejemplo, las personas que tienen cálculos renales, van a ver pacientes, hombres, cuando tienen cálculo renal, prácticamente los hacen llorar por el dolor tan intenso que presenta un cálculo renal. Entonces, eso no se quita con cualquier analgésico, sino que podemos usar la meperidina para ayudar a aliviar ese dolor. ¿Bien? Dolor del aparato gastrointestinal, por ejemplo, muy buena para las pancreatitis. Cuando hay una pancreatitis, que es un dolor abdominal por inflamación del páncreas, esta meperidina la podemos utilizar. ¿Cómo la administramos? Puede ser en bolos de 1 a 2 minutos de administración. También puede ser perfusión continua en solución salina o dextrosa al 10%. La meperidina es muy buena, pero para dolores agudos. No la usen para dolor crónico, no sirve. Solo para dolores agudos. Bien, puede provocar convulsiones y no se puede dar en pacientes que tienen insuficiencia renal. En ellos está contraindicada la meperidina. Tenemos la morfina para inyección, pueden hallarla ampollas de 10 miligramos por mililitro. Son medicamentos controlados. Usted no puede ir allá a la droguería y decir a don Pancho, véndame 2 litros de morfina, no tiene. Acá tenemos en solución oral, vienen gotitas para poderle dar al paciente, viene morfina al 3%. Por acá tenemos la hidromorfona, también tenemos hidromorfona en tabletas. A veces esas sí se las puede conseguir. Uno va a las droguerías y droguerías de cadena, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál? La rebaja, la puede manejar. ¿Cuál otra? Prevensur. La Cruz Verde. Cruz Verde, ellos sí manejan ese tipo de medicamentos. Y a veces uno sí se los pueden vender, aunque ahora Prevensur tiene una lista ahí de medicamentos que ya no se los puede comprar libremente, toca ir con formulamento. Bien, acá tenemos el fentanilo. Este pues ni por el chiras usted lo va a conseguir. Este sí no lo va a conseguir pues legalmente, ¿no? Clandestinamente no sé,
¿sí? Pero legalmente usted no va a poder conseguir fentanilo aquí en la ciudad ni en otra parte, porque eso es de manejo institucional. Pues ahí tienen ustedes cuidado porque los pueden sobornar y les pueden decir, venga, que traigan unas 10 ampollitas y les damos 10 milloncitos, ¿sí? Entonces usted pues se deja sobornar, está incurriendo en una falta ética. Si lo pescan, lo encanan, le quitan la tarjeta médica y lo inhabilitan durante unos buenos años, ¿no? Porque esto pues es tráfico de drogas. Acuérdense que los gringos ahorita tienen un problema muy grave de adicción al fentanilo, ¿sí? Entonces ellos consumen muchísimo fentanilo y en Colombia también se está encontrando en el mercado negro fentanilo para drogarse. Entonces son medicamentos muy controlados y ustedes los van a manejar, o sea, ustedes son los que van a manejar mucho estos medicamentos. Entonces pilas con eso. También tengan cuidado de no volverse adictos a esos medicamentos, porque el personal de salud se ha encontrado, hay reportes que se vuelven adictos a esos medicamentos. Claro, usted los puede manejar, saca la ampolla, le pone la mitad al paciente y la otra mitad se la pone usted. ¿Sí? Entonces, ustedes saben, pues, canalizar todo eso, se la pueden hacer, no, en serio, ojo con eso, porque eso pasa. Miren, historias de anestesiólogos que han vuelto adictos, de enfermeros que se han vuelto adictos a estos medicamentos porque usted pues los está manipulando. ¿Bien? Bueno, entonces el fentanilo viene en 500 microgramos por 10 mililitros la ampollita. ¿Bien? En esta tabla tenemos la morfina y podemos observar que la podemos dar por vía oral, vía intravenosa, intramuscular, subcutánea, inclusive por vía rectal se la puede dar. La morfina tiene varias vías por las cuales la podemos usar. ¿Cuál es la más que utilizamos? Vía oral, vía intravenosa, son las dos vías más frecuentes. Bueno, aquí están las dosis para que las tengan en cuenta de cómo se debe dar estos medicamentos. ¿Bien? Precauciones y advertencias. Bueno, la morfina siempre tiene que estar administrada por profesionales de la salud. Inclusive a los pacientes que están en la casa, a veces se les manda morfina, pero tiene que estar bajo la supervisión de un profesional del área de la salud. Bien, sobre todo si es por vía intravenosa, o epidural, o intratecal. Esas dos vías, las últimas, la epidural y intratecal, va a prestarles bastante atención porque si usted pone más de la dosis que es, pues está directamente al sistema nervioso central y lo intoxica fácilmente al paciente. Siempre en las salas de urgencias o las UCIs u hospitalización deben tener equipo para lavado gástrico, por si el medicamento va por vía oral, equipo para reanimación cardiopulmonar avanzada, o sea, para intubar, para ventilar al paciente, y siempre deben tener el antagonista, que es la naloxona, para contrarrestar una intoxicación. Entonces, esos medicamentos y esos equipos, ustedes sí o sí deben tenerlos en sus carros de paro. Bien. Tras la administración epidural o intratecal, se debe vigilar la sintomatología clínica del paciente al menos 24 horas después de la dosis inicial, mientras el paciente se adapta a esa vía. Vamos a ver que hay una forma de administrar medicamentos que se llama controlada por el paciente. Y esa administración de medicamentos controlada por el paciente pueden ir directamente a la vía epidural, que vamos a ver ahorita una imagen. Se valorará la respuesta respiratoria antes de cada dosis y siempre vigilar los signos como agitación, que nos puede estar indicando hipoxemia, bradiapnea, sobre todo en pacientes que están recibiendo de forma prolongada estos opioides, sobre todo la morfina, porque se pueden intoxicar paulatinamente en el transcurso del tiempo. ¿Bien? Intratecal.
supracloideo. Se pone un catéter. Hay dos vías. Eso fue lo que realizaron ustedes el mes pasado. Hay dos vías. Una por la vía lumbar, donde se pone un catéter, y la otra por el reservorio de Umaña, que queda aquí arriba. Es un pequeño reservorio donde se puede inyectar medicamentos y caen directamente al sistema nervioso central. La que más se utiliza es la lumbar, donde se pone un catéter con una bomba y el paciente puede controlar la cantidad de analgésico que se pone. Entonces, ahí eliminamos las dos vías. ¿Bien? Bueno, eso ya lo dijimos. Ten en cuenta la hipotensión ortostática. ¿Qué es la hipotensión ortostática? ¿Cuál? Exacto, cuando uno cambia de posición, ¿no les ha pasado? Por ejemplo, están en cuclillas, se levantan y sienten que se van a caer. Eso se debe a una caída transitoria de la presión arterial que no le da tiempo al sistema nervioso parasimpático de controlar la dilatación de las arterias. Entonces, por eso es que usted se siente que se va a caer. En los pacientes que tienen morfina u otro opioide, esto se aumenta, entonces se pueden caer, los pacientes se les desmaya. ¿Sí? Prácticamente es un síncope. Bien, aquí está bien, por provocar vasodilatación de las arterias directamente. Bien, es frecuente en pacientes ambulatorios, por lo tanto, esos pacientes hay que mantenerlos sentados, acostados, si expresan mareo. Y siempre decirles que si se van a levantar de la silla de la cama, se levanten sosteniéndose de algo. ¿Sí? Uno pues, que es joven, por ejemplo, uno se levanta pues, de un principio de la cama, ¿no? Sería horizontal y se da cuenta que la clase es a las 7 y ya son las 7:30. Entonces, 5 minutos está el canal. 10 segundos ya está vestido, ¿sí? Entonces viene ese parado rapidísimo, ¿sí? Entonces el sistema, claro, le toca equilibrar presiones ahí de forma rápida, pero cuando son ancianos o pacientes crónicos que usan esos medicamentos, pues eso no se recupera tan fácilmente, por eso se les desmaya. ¿Bien? Bueno, ten en cuenta la ataxia, el vértigo, la dificultad para hablar, la confusión, aletargamiento, que son indicativos de depresión del sistema nervioso central. De otra forma le están diciendo que se le está intoxicando el paciente. Entonces tienen que tener en cuenta estos signos y síntomas. ¿Bien? Bueno, el dolor de parto es agudo y es alto. Depende de cada mujer, ¿no? Y depende, pues, si es primer parto, segundo parto. Hay unas señoras que ya llevan el séptimo hijo, eso ya el séptimo ya. Hacen muchas. Ahí en la camilla. ¿Sí? Hasta ellas mismas se atienden. Dígame. Hasta ellas mismas se saben atender. Exacto, ya saben cómo hacer. A ver, cuando es una primerista, pues eso no debe ser muy doloroso. ¿Sí? Miren esos datos. De acuerdo a las encuestas que se han hecho a mujeres en trabajo de parto, el 20% de las parturientas lo describen como un dolor insoportable. El dolor de parto tiene una distribución de Gauss. ¿Qué quiere decir eso? El dolor va aumentando paulatinamente hasta que llega a un máximo y luego empieza a mejorar. Cuando está iniciando, pues dice, no me duele. ¿Sí? ¿Le pongo analgésico? No, dice, no necesito. Pero cuando está por ahí arriba, pues grita, que le pongan morfina, que la ceden, que hagan cualquier cosa, porque el dolor es muy fuerte. 30% lo describe como severo, 35% como moderado, ¿sí? Y un 15% lo describe como una sensación mínima. ¿Bien? El dolor se acentúa o se incrementa durante el periodo de expulsión del bebé. Claro, porque el bebé va a pasar por el canal vaginal, tiene que dilatarse el cuello uterino y eso se comprime contra las paredes de la pelvis y eso pues duele. ¿Sí? Entonces es el momento de máximo dolor. Para estas mujeres podemos usar mepedrina intravenosa, podemos usar metoclopramida para contrarrestar las náuseas, podemos usar fentanilo, ¿sí?
O podemos usar analgesia espinal, epidural, donde podemos usar un anestésico, miren, como la bupivacaína, más fentanilo, que va a ayudar a aliviar el dolor. Entonces, esa es la forma de poner analgesia a estas mujeres que están en trabajo de parto. Bien, acá está, eso ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, aquí tenemos la administración de un medicamento epidural, donde el medicamento queda en la parte de las dura madre, por encima de la dura madre, y acá tenemos donde el medicamento cae en el líquido cefalorraquídeo. Y lo que va a hacer el anestésico y el analgésico es dormir desde esta parte hacia abajo a la paciente. No siente dolor, ¿sí? Entonces siente alivio. Bueno, esto ya lo hemos dicho hasta el cansancio, que podemos usar lidocaína o bupivacaína, más morfina o fentanilo para el trabajo de parto. Bien. Otros opioides mayores. La oxicodona tiene potencia menor que la morfina. La podemos dar por vía intravenosa, por vía subcutánea. Esta oxicodona hace parte del concepto de analgesia controlada por el paciente. O sea, cuando le ponemos los catéteres al paciente, puede ser por vía intravenosa o más que todo epidural, y el mismo paciente controla la dosis necesaria de este medicamento. También lo hallamos en tabletas, ¿sí?, de liberación rápida o liberación sostenida para una acción de 12 horas. Con los opioides, los efectos secundarios son similares: náuseas, vómito, somnolencia, dolor de cabeza, aletargamiento, que es lo que va a presentar. Bien, la buprenorfina tiene un inicio lento, pero tiene una duración prolongada, muy buena para dolor moderado o intenso. Podemos darlo por vía intramuscular, por vía intravenosa, por vía oral sublingual, miren, o por parches subdérmicos. Tiene varias vías, por eso la utiliza bastante para dolores, sobre todo moderados y que tienen a tener un poco más de duración. Bien, hay una cosa que se llama síndrome de abstinencia. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Se puede presentar cuando suspendemos una droga que usa el paciente que le indica dependencia. ¿Cuál es la droga más común? La morfina. No. ¿Cuál es la droga más común? No. Fentanilo. ¿Alcohol? Corriente en Aviñón. Las personas pueden volver adictas al alcohol. Y son los alcohólicos. Yo. Entonces, si usted coge un alcohólico y le corta de una sola de chorro, o sea, de trago, lo encierra, por ejemplo, en una habitación en un hospital, y el man bebía alcohol todos los días, le va a dar síndrome de abstinencia, ¿sí? ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Un conjunto de signos y síntomas que están relacionados para haber suspendido la droga que les producía un estímulo. Entonces, los pacientes presentan primero ansiedad, segundo desesperación, tercero alteración del estado de sueño, va a presentar náuseas, va a presentar vómito, sudoración, taquicardia, hipotensión y pueden presentar síncope, ¿sí? Entonces todo ese síndrome pues es desagradable. Entonces el paciente que tiene síndrome de abstinencia, ¿qué tiene que hacer? Pues volver a tomar. ¿Sí? Vuelve otra vez a tomar el trago para calmar esas actividades. Por eso es difícil a veces salir de un alcoholismo. Tienen que hacerlo con terapia y es paulatinamente. Usted no puede suspender el trago de la noche a la mañana porque le da estos síntomas. Lo mismo ocurre con los opioides. Si el paciente está tomando durante largo tiempo algún opioide,
y usted le corta de la noche a la mañana el suministro de opioides, le da síndrome de abstinencia. O sea, que lo suspendiendo de a poco, paulatinamente. El síndrome de abstinencia por opioides lo podemos tratar, miren, con buprenorfina, que es esta, más naloxona, para lograr apartar al paciente de la dependencia a opioides. ¿Sí? Y digamos, es como el tratamiento que les podemos dar a estos pacientes para que dejen la dependencia a estos medicamentos. Bueno, la naloxona no puede funcionar a veces en algunas intoxicaciones, ¿no? Aquí está la analgesia controlada por el paciente. Consiste que el paciente tiene un catéter acá en la espalda y tiene una bombita o ese sistema, miren, de disposición de medicamentos que es controlada por el paciente. Cuando el paciente tiene dolores crónicos, dolores oncológicos u otro tipo de dolor que es inmanejable de otra forma, ponemos estos catéteres y el paciente, mírenlo, ahí puede controlar la cantidad de analgésico que necesita. Pero la máquina está diseñada para que el paciente solo pueda aplicar cierta cantidad. Entonces el paciente mismo se intoxica. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Va a llegar a un punto que se va a intoxicar. Entonces, no, la máquina llega a un punto y dice, no, ya no más. ¿Sí? Entonces no le va a seguir dispensando más medicamento. Bien, esto lo van a ver en algunos pacientes pues, que a veces están en el domicilio y están con este sistema de control, ¿no? Puede ser por vía intravenosa o puede ser por vía epidural, que era lo que preguntaba Sofía hace un rato. Bien, la morfina y la oxicodona es la que podemos utilizar para este sistema y se lo puede dar cada 5 o 7 minutos. El paciente puede estarse aplicando hasta que sienta una mejoría y un alivio del dolor. Opioides menores. Estos sí los pueden conseguir allá en la droguería de Don Pancho. Se puede ir allá donde Don Pancho y dice: Don Pancho, dame 4 galones de tramadol y él le va a vender tramadol. 4 galones. No es controlado hasta el momento, porque yo creo que ya han de empezar a ponerle control al tramadol. El tramadol tiene techo en la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que usted sigue poniendo dosis y llega a un punto donde ya no funciona. Entonces usted pone más tramadol y ya no va a funcionar. Ha alcanzado el techo analgésico. Bien. El tramadol lo pueden hallar asociado a AINES. El más común, acetaminofén. Entonces tienen tramadol más acetaminofén. Bien. Muy útil para dolor agudo, dolor crónico de intensidad moderada. Dolores neuropáticos puede ayudar. Entonces, por ejemplo, dolores faciales, a veces puede ayudar para el herpes. Dígame. Sí. Es un dolor, digamos, moderado. Puede tener, bueno, hay dolores de muelas, ¿no? Los dolores que son bastante fuertes. Pues sí, podemos utilizar. Bien. Yo no prefería que pongan anestesia, no de esto. Bueno. Podemos darlo por vía oral, por vía rectal, por vía intravenosa o también en perfusión intermitente. Miren que el tramadol tiene varias vías: intramuscular, subcutánea, rectal, oral, intravenosa. ¿Bien? Entonces tenemos varias combinaciones de este medicamento. El tramadol no lo vayan a usar cuando un paciente tenga dolor por infarto. Empeora el pronóstico del paciente con infarto, o sea, no se puede utilizar. El indicado es la morfina. ¿Bien? Puede provocar somnolencia o cefalea, náuseas, vómito y la sensación de alatejamiento. ¿Qué es eso? Es cuando usted no siente que está como conectado con la realidad, como algunos ahorita, o sea, no saben si están en clase o qué es lo que están haciendo. ¿Sí? Entonces, estos medicamentos producen ese efecto. La codeína tiene una potencia moderada, menor que la morfina. Lo podemos hallar para vía oral o por vía rectal.
Y también la llamamos combinadamente con acetaminofén, con aspirina o con ibuprofeno. Útil para dolores moderados o también la podemos utilizar para la tos. ¿Han tomado esa vaina para la tos? Y una vez hice el experimento, una tos que tenía. Pero da mucho insomnio. 2 cucharadas de esa vaina y resulta que lo que hace es quitar el reflejo de la tos, pero no la causa de la tos. Entonces, usted quiere toser, pero no puede. ¿Por qué? Porque el medicamento, uno de los receptores oxígenos de acá, inhibe el reflejo. Usted quiere toser y entonces tose como esos perros viejos. Que no puede hacer tosido normal, sino que usted siente las ganas de toser, pero no puede toser. Entonces, no tomen esta vaina para tos cuando es de origen infeccioso. Por ejemplo, que es la tos por gripe, resfriados que uno le da, que le manda con tos. No tomen eso, tomen agua. O sea, la tos por origen infeccioso es muy bueno, se quita con agua. O con jarabes, con miel, por ejemplo, ayudan. ¿Por qué? Puede ser las vías aéreas, simplemente. En cambio, eso inhibe el reflejo de la tos, entonces empeora el resultado de la tos. No haya ¿qué horas se acaba el efecto? Para volver a toser. Sí, entonces, realmente uno no debe dar tratamientos para la tos cuando son de origen infeccioso. Cuando es una tos crónica por otra causa, de pronto se los puede dar, pero para esa tos que ustedes tienen todos los días no es necesario que tomen. ¿Bien? Bueno, entonces, todos los opioides producen estreñimiento. ¿Sí? Ya explicamos por qué. Entonces todos los opioides van a producir estreñimiento y deben explicarle al paciente. En esta tabla podemos observar los medicamentos opioides que tenemos, las dosificaciones que podemos utilizar, las dosis por vía oral, parenteral, ¿sí? Que podemos empezar a utilizar. Simplemente para que lo tengan de referencia. Bien, acá tenemos los medicamentos que están por vía epidural. Podemos dar la morfina, meperidina, metadona, hidromorfona, fentanilo o alfentanilo. ¿Sí? Están las dosificaciones que podemos usar y por la vía subaracnoidea, intratecal, muy útil la morfina y el fentanilo. Son medicamentos que van directo al sistema nervioso central y por su potencia analgésica es muy buena. Esto ya lo hemos explicado, ¿no? Efectos adversos. Entonces, depresión respiratoria. Cuando les contaba la historia del finalito Michael Jackson, pues lo que ocurrió en él fue una intoxicación por el propofol que tomaba, más las benzodiazepinas que tomaba y más los opioides. Entonces, imagínense todo eso mezclado en un solo cristiano, pues va a producir una depresión respiratoria. Bien, produce náuseas y vómito, algunos pueden desarrollar rasquiña, que es prurito, estreñimiento, ya le explicamos, retención urinaria. Algunos pacientes que usan opioides pueden presentar obstrucción urinaria. No es que sea obstruido realmente, sino que los esfínteres quedan contraídos y no puede orinar. Esto va a pasar sonda en esos casos. Bien. Algunos pueden presentar delirio, sedación, mioclonosis, movimiento de los músculos, o convulsiones. Este es raro. Bien. Cuando lo usamos crónicamente, puede alterar los ejes hormonales, produciendo hipogonadismo, inmunosupresión de la médula ósea. Esto es raro, ¿no? Aumento de la sensación de comida para comer, aumento de la secreción de hormonas del crecimiento, el efecto de abstinencia que les acabé de explicar, la tolerancia y la dependencia. ¿Qué es eso? Supongamos que antes el paciente con 2 miligramos de morfina calmaba el dolor, ahora le toca subirlo a 4, después tiene que subirlo a 6, después a 8, ¿sí? Ya está intoxicado, se está mareando, pero el medicamento no le hace efecto. ¿Qué es eso? Tolerancia. Se vuelven tolerantes a los medicamentos. El otro problema es el abuso y la adicción que puede generar estos opioides. Se vuelven adictos.
es donde los invito, tengan precaución ustedes como jefes con estos medicamentos, no van a volver adictos. Bien. Hiperalgesia, ¿qué es eso? Es un reflejo que se produce por el uso crónico de los opioides y en lugar de aliviar, aumenta demasiado el dolor. ¿Sí? Eso se llama hiperalgesia. Por eso es que los opioides no son buenos para el manejo del dolor crónico más allá de 6 meses. O sea, si un paciente de dolor crónico de años, estos opioides no son los indicados. Toca utilizar algo otro. Bien. Bueno, eso ya lo explicamos, que es lo mismo. Produce analgesia, euforia. Este es uno de los principios de la adicción, ¿no? Mire, produce sensación de flotación, una disminución de la ansiedad y la angustia. ¿Sí? O sea, la persona que se droga con esto, pues siente que está volando, ¿sí? Siente que está flotando, que está relajada, que está tranquila y eso, pues, supongo que debe ser agradable. Produce somnolencia y a dosis altas depresión respiratoria. ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurre? Que los núcleos controlan la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca a nivel del tallo cerebral, al ser impregnados por estos opioides, los receptores que están allá se pegan y bloquean los impulsos neuronales que están en esos núcleos. Entonces el paciente empieza con bradiapnea, bradicardia, hipotensión. Y si eso no se corrige, pues va a entrar en parada cardíaca. Tolerancia y dependencia. Sobre todo la morfina puede producir adicción a este medicamento debido a una pérdida gradual de la eficacia. Entonces el paciente, como pierde eficacia, empieza a administrarse más morfina. Para producir la misma respuesta, mire, se deben administrar dosis mayores. Entonces ahí es donde empieza a hacerse adicto. ¿Sí? Otro es la dependencia física que necesita de esos medicamentos. Antes había un programa, cuando la televisión era medianamente buena, que se llamaba Sala de Urgencias. No sé si miraron alguna vez esa serie. Sí. Era de Estados Unidos, ¿no? Y a veces era chévere mirar, uno medio aprendía ahí algunas dos cosas. Pero había una vez una historia de un man, me acuerdo, llegaba a la sala de urgencias fingiendo que la hiperalgesia por opioides es un dolor, un aumento de la sensación de dolor por el uso de estos medicamentos, como un reflejo contrario a lo que debería pasar. O sea, en lugar de aliviar, aumenta la sensación de dolor. Bien, sobre todo ocurre con morfina, fentanilo y el remifentanilo. Y eso ya les dije, por esta razón, estos analgésicos no sirven para el manejo del dolor crónico. Cuando los pacientes tienen, por ejemplo, esos dolores neuropáticos, el medicamento ideal puede ser la farmacetina o la gabapentina. Creo que esa es la pregunta de examen que estaba por allí, ¿sí? O sea, se utiliza ese tipo de medicamentos para esos dolores. ¿Bien? ¿Cómo tratamos la intoxicación por opioides? Pues la intoxicación, si es por vía oral, el medicamento que debe tener es carbonato.